Una mano me quiere llevar. Hola a todos los que escuchan estas historias. Mi hijo, mi esposo y yo hemos adoptado la costumbre de escuchar tus relatos durante la comida o cena. Aunque esta práctica se ha convertido en una hermosa tradición familiar, a veces nos vamos a dormir con un poco de miedo, especialmente porque nuestras cenas suelen ser muy tarde, alrededor de las 12 o 1 de la mañana, debido a nuestras actividades cotidianas, sobre todo los fines de semana. Sin embargo, escuchar tus historias nos ha animado a enviarte la nuestra. Mi nombre es Gwendolyn, y hace aproximadamente 10 años nos mudamos a la colonia piloto de la alcaldía Álvaro Obregón, cerca de la escuela Tailandia. En ese entonces, mi hijo era muy pequeño, tenía entre 8 y 11 meses. La casa que alquilábamos tenía 3 niveles. Nosotros vivíamos en el nivel intermedio. El baño se encontraba fuera de la vivienda, pero en el mismo nivel, y la casa estaba dividida en 3 cuartos continuos a lo largo. En el primer cuarto dormíamos mi esposo, mi hijo y yo. El cuarto intermedio funcionaba como cocina y comedor, y en el tercer cuarto dormía mi madre. Cuando supimos que mi hijo estaba en camino, una de las primeras cosas que compramos fue un mueble especialmente para él, típico de los que venden en México, hecho de madera de pino, con una altura de aproximadamente 1,20 metros, dividido entre varios cajones y un compartimiento con puerta para colgar la ropa. En ese momento, también tenía una perrita llamada Pelusa, una French Poodle que era inseparable de mi lado. Estos detalles serán relevantes para más adelante. Cuando llegamos a vivir ahí, todo transcurría normalmente. Pero un par de meses después, las cosas comenzaron a suceder. El mueble de mi hijo estaba al pie de la cama donde dormíamos, a quizás 1 metro de distancia. Mi esposo salía a trabajar muy temprano, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, y yo no trabajaba en ese momento, pues me dedicaba a cuidar a nuestro hijo. Empecé a darme cuenta de que cuando él se iba a trabajar, me invadía un gran sueño, y no despertaba hasta después de las 10 de la mañana, cuando mi madre ya se había ido a trabajar también. Incluso si mi madre pasaba a despedirse y a darme un beso, el sueño era tan profundo que apenas le respondía o me medio levantaba, pero casi nunca abría los ojos debido al cansancio. Después de esto, semanas más tarde, empecé a notar que el sueño y la pesadez eran aún mayores después de que se iba mi esposo. Tenía que ir al baño antes de que él saliera de casa y hacer alguna otra cosa, como cambiar el pañal a mi hijo o prepararle una mamila por si la pedía en unas horas. Todo esto lo tenía que hacer muy rápido antes de que se fuera mi marido. En alguna ocasión, él se fue y yo estaba en el baño. Nos despedimos y cuando él salió, recuerdo que el sueño era tan intenso que me quedé dormida en el baño. No recuerdo cómo, solo sé que mi perrita ladró y me despertó. En ese momento reaccioné y me fui a acostar, pues aún tenía bastante sueño y apenas podía caminar. Incluso los ojos se me cerraban mientras caminaba. En otra ocasión se me ocurrió despedir a mi esposo en la entrada, pero después de cerrar la puerta, no podía volver a mi cuarto por el intenso sueño. Incluso recuerdo que me quedé dormida parada por unos segundos, recargada en la pared. Estos sucesos se volvieron más frecuentes, lo que me extrañaba, pero terminé normalizándolos creyendo que realmente era el cansancio y no les di mucha importancia, aunque pasaban a diario. Después, empezaron a ocurrir episodios que hasta la fecha no estoy segura de que fueran sueños, pues después de que mi esposo salía y cerraba la puerta, yo dormía profundamente. Entonces, empecé a experimentar lo que se conoce como parálisis del sueño.
o bien no podía moverme por más que quisiera, solo podía abrir los ojos. La primera vez que me pasó esto, tenía la costumbre de dormir mirando hacia la pared, en dirección a mi hijo. Ese día, sentí como si algo estuviera en el cuarto, acercándose a la cama, pero me era imposible gritar, despertar o incluso voltearme. Cuando mi mamá pasó a despedirse, pude moverme y le agradecí por haberme despertado, pero ella no entendió muy bien en ese momento. Esto me pasó durante 2 días. Al tercero, como el fenómeno se repetía, opté por poner a mi hijo frente a mí y abrazarlo, y a mi perra entre los pies. Esto de acomodarme en la cama para dormir tenía que hacerlo antes de que mi esposo saliera de la casa, porque si no, donde quiera que estuviera o haciendo cualquier cosa, me quedaba dormida. Incluso intenté hacer quehacer o el desayuno para realizar mis labores temprano, pero el sueño me vencía en cualquier intento y me quedaba dormida en la mesa, en el baño o donde estuviera. Pero con los días, la situación no hizo más que empeorar, Ger. Una de esas mañanas de ese intenso y extraño sueño, decidí acostarme de frente. La misma rutina se repitió con la parálisis. Sin embargo, esta vez las cosas fueron demasiado lejos. Mientras estaba en ese estado desprotegido, pude ver con los ojos entreabiertos como una mano negra, peluda, inquietantemente extensa y con unas uñas muy largas, gruesas y sucias, salía del mueble de mi hijo. Veía cómo la puerta del mueble se abría poco a poco y comenzaba a extenderse esta mano en dirección a mi hijo, que estaba acostado a mi lado. Empezaba a moverme, queriendo gritar, pero mi cuerpo se paralizaba totalmente. Ahora, aunque esto de la parálisis muchos creen que tiene una explicación lógica, ocurrió algo que me borró esa idea de la cabeza. Porque mi perrita, que también estaba ahí, creo que también podía sentir algo, pues cuando la mano alcanzaba la cama, mi perra se despertó y ladró. Lo que a mí me despertó o hizo que reaccionara, y en ese momento, cuando logré abrir los ojos, la mano desapareció y mi perrita se calmó. Intenté cambiar los muebles de lugar con la esperanza de no experimentar más este horror, pero siempre resultaba en que la mano seguía saliendo de la puerta del ropero en dirección a la cama. Le contaba a mi esposo y a mi mamá lo que me pasaba, pero realmente no me creían. Así que opté por creer que eran sueños y que era mi propia pereza la que me hacía tener tanto sueño. Lo curioso era que, de nuevo, esto pasaba a diario cuando mi esposo salía de casa al trabajo. Por si todo esto te pareciera poco, una madrugada me despertaron unos ruidos en la azotea. Como mencioné, la casa era de 3 niveles, pero la parte de arriba, la mitad era patio y en la otra había igual una vivienda que se rentaba. Lo perturbador era que empecé a escuchar un caballo, el sonido de cómo trotaba un caballo. Cuando me desperté por los ruidos, al principio creí que era mi imaginación, así que intenté volver a dormir, pero el ruido continuaba, así que me levanté y puse atención. En efecto, se escuchaba el trotar de un caballo y el sonido de muchos palos de escoba, como si estuvieran tirando unos 10 o 20 palos juntos en la azotea. Desperté a mi esposo, pero no me creyó y se volvió a dormir, diciendo que eran solo los vecinos escandalosos que estaban haciendo ruido. Quise creerle y por eso no le di mayor importancia. Al día siguiente, mientras mi esposo se alistaba para el trabajo,
Hablamos sobre el tema y acordamos que él hablaría con el dueño de la casa para que a su vez hablara con los inquilinos de arriba, ya que era molesto escuchar esos ruidos durante la noche. No obstante, cuando regresó, me contó que, efectivamente, cuando salió de la casa, había encontrado palos de escoba tirados, pero solo eran 3 o 4, y estaban dispersos en la parte de abajo. Esto me hizo pensar que tal vez, debido a la hora y al estado de somnolencia en que me encontraba, había escuchado mal. Sin embargo, mi esposo fue a hablar con el encargado de la casa, que vivía en el piso inferior al nuestro, y cuando regresó, me contó algo sorprendente. El encargado le dijo que ya se le había hecho muy raro que fuéramos los primeros inquilinos que no se quejaran, pues ya llevábamos varios meses ahí y que los demás inquilinos no duraban viviendo ahí ni siquiera un mes. Nos contó que a los anteriores les escondían las cosas, les arrebataban las cobijas mientras dormían o escuchaban ruidos extraños. Además, reveló que hace algún tiempo atrás, una señora que practicaba brujería había alquilado la misma habitación en la que nosotros dormíamos para realizar sus rituales, y que curiosamente había fallecido en ese mismo cuarto. El día que se debía llevar su cuerpo al panteón, la caja no cabía por la puerta, parecía que no había entrado por ahí. Así que tuvieron que sacar el cuerpo de la caja y lanzarla por la ventana que daba a la calle, mientras que el cuerpo lo bajaron por las escaleras. Además, nos mencionó que también había fallecido un niño pequeño que cayó desde el 3er piso, y que efectivamente en esa casa sucedían cosas extrañas, como el sonido de canicas rodando en mi cuarto por las noches, lo cual era sorprendente, pues no podía haber sido mi hijo porque apenas tenía meses y se dormía temprano. Ahora quiero contarte otras 3 historias. La primera es la casa en la colonia Jalalpa. Antes de vivir en la casa de la piloto, alquilamos una casa en la colonia Jalalpa, también en la alcaldía Álvaro Obregón, en La Juchique. Mi hijo tenía entonces 6 meses. Era una casa grande, pero algo descuidada, y como que le faltaba detalles por terminar, como el aplanado de la fachada y el 3er piso estaba en obra negra. Pero el detalle más inquietante era al entrar o salir de la casa. Vivíamos en el 1er piso, y para llegar a este teníamos que pasar por un garage donde estaba la entrada principal. Dentro de este había un coche de los años 70 u 80, muy descuidado, polvoriento y sucio. El espacio para pasar desde la puerta hasta las escaleras no era muy amplio, solo el largo del carro, y lo que lo hacía aún más tenebroso era que no había luz. Solo se iluminaba un poco con las luces de los departamentos desde las ventanas que daban a las escaleras. Lo escalofriante era la sensación intensa que se sentía al entrar, como si algo te observara e incluso te siguiera, cazándote. Si no corrías, de verdad sentías que algo te atraparía. Esta sensación era muy intensa y curiosamente no importaba el número de personas que fueran juntas, todas sentían lo mismo. Solo te daba el deseo de correr, ya fuera al entrar o salir del departamento. Y una vez estando en la calle o cerrando tu departamento, te sentías a salvo. La segunda historia es la aparición a mi abuela. Esta historia no me ocurrió a mí directamente, sino que me la contó mi mamá, quien a su vez la escuchó de su mamá. En algún momento entre 1993 y 1994, mi abuela les relató a sus hijos que había tenido un encuentro con la muerte. Según contó, la muerte apareció al pie de su cama, y aunque no hablaba, se comunicaba mentalmente con ella. Esta entidad le dijo que su tiempo había terminado
y que era momento de partir. Mi abuela, sin embargo, le pidió que le permitiera haber casado a su último hijo, ya que tenía 11 y él era el único que faltaba por casarse. Incluso la boda ya tenía fecha. Es importante mencionar que mi abuela era una persona sana hasta ese momento. Después de contarles esta historia a sus hijos, enfermó de cáncer y falleció poco tiempo después de la boda de su hijo. La tercera y última historia adicional la titulo El trágico secuestro en la tienda de la colonia. Prefiero mantener esta historia en el anonimato por respeto a los familiares involucrados, quienes fueron vecinos de mi esposo. Hace unos 15 o 20 años, el padre de una familia que había emigrado a los Estados Unidos enviaba dinero a su familia, quienes tenían una tienda en la colonia. Sin embargo, la avaricia y la envidia surgieron de manera inmediata, y la hija de la familia fue secuestrada. Los malhechores pedían un rescate, pero la situación se complicó cuando la niña reconoció la voz de uno de los secuestradores, quien resultó ser un tío suyo. Al ser descubierto, la niña empezó a gritarle y a pedirle ayuda por su nombre. Ante la presión de ser descubiertos, estos malditos decidieron acabar con la vida de la niña. Trágicamente la tenían privada de su libertad en la casa de enfrente, justo donde la familia vivía y tenía su tienda. Mi esposo, que era solo un niño cuando se mudó a esa casa, escuchó esta historia y también fue testigo de apariciones en esa casa después de los trágicos eventos. Oscuros, por favor déjenme un comentario, me gusta leerlos. Tampoco olviden regalarme un me gusta si el video les está gustando. Es gratis y me ayuda mucho. Gracias. Un muerto se despidió de mí. Hola, Ger. Llevo un par de meses siguiendo tu canal y después de mucho pensarlo he decidido mandarte un par de historias que me han pasado. A mi parecer no son fuertes ni aterradoras, pero han sido lo suficientemente extrañas como para pensar que se tratan de experiencias paranormales. La primera historia que quiero contarte ocurrió en 2020. Era fin de año y el padre de mi cuñado estaba internado en el hospital porque había tenido un accidente. Según los doctores, estaba fuera de riesgo vital. Lo raro ocurrió una noche cuando soñé con él. En el sueño, yo me encontraba acostada en mi cama y al mirar por la ventana, lo vi parado del otro lado. Se despedía de mí con una sonrisa y se iba. Al despertar, la mañana siguiente, le pregunté a mi hermana por él y ella me dijo que no me preocupara porque estaba bien y pronto sería dado de alta. Sin embargo, falleció pocos días después. Mi hermana y yo creemos que quería que su familia se despidiera de él, ya que esto ocurrió durante la pandemia y lamentablemente sus hijos no pudieron verlo durante sus últimos días en el hospital. La segunda historia ocurrió en 2021. Eran aproximadamente las 5 de la mañana y me había quedado despierta hasta tarde hablando con un amigo, hasta que decidí irme a dormir. 2 horas más tarde, una de mis hermanas me despertó para avisarme que una amiga mía había fallecido. Fue uno de los momentos más difíciles que he vivido. Me sentí culpable porque llevábamos algunos días sin hablar y sentí que nos quedaba una despedida pendiente. Lo extraño fue que ese mismo día, después de horas de llanto, me encerré en mi habitación y traté de dormir. Estaba cansada y los ojos me pesaban, pero justo cuando estaba por conciliar el sueño, escuché la voz de una mujer diciendo mi nombre. Abrí los ojos de inmediato, solo para descubrir que estaba sola. Intenté convencerme de que había imaginado todo por las circunstancias, pero a veces me gusta pensar que era mi amiga despidiéndose de mí.
La tercera y última historia ocurrió hace menos de un año. Recuerdo que esa noche estaba acostada con mi sobrina de 8 años. Ella se quedó dormida pronto, pero yo me quedé despierta hasta la madrugada viendo una serie. Es importante mencionar que no tenemos mascotas y mi cuarto está junto al de mi hermana, quien en ese momento no se encontraba en la casa. El resto de las habitaciones están en el lado opuesto, así que mi sobrina y yo éramos las únicas en esta parte de la casa. A eso de las 5 de la mañana, escuché que alguien se levantaba de la cama en la habitación de mi hermana. Al principio no le di importancia, pero tan pronto recordé que no había nadie más en esa casa, me puse en alerta. Escuché pasos que avanzaban por toda la habitación. El sonido de su puerta abriéndose y pisadas que se dirigían por el pasillo hasta mi puerta. Me aterró pensar que quien fuera que andaba ahí entraría en mi habitación. Pensando en mi sobrina sentí un nudo en el estómago por el miedo. Justo cuando pensé que esa cosa entraría, el sonido se detuvo. Me levanté y fui de inmediato a investigar, pero no había nadie. Mis padres nunca me creyeron y me dijeron que seguramente me lo había imaginado todo. Tengo un par de historias más, por lo que si gustas puedo enviártelas. Saludos desde Chile, Ger. Espero que tu proyecto siga creciendo y llegando a más personas que, como yo, aman tus relatos. La niña me sonrió. Hola, Ger. Mi nombre es Juliana y soy de Bogotá, Colombia. Te llevo siguiendo desde hace ya un buen tiempo y siempre me acompañas mientras estudio, repaso apuntes viejos o hago trabajos en casa. Tu contenido es genial. Me gustaría compartir contigo una historia para que, si te parece, la uses en un próximo video. Tengo más historias, pero esas las dejaremos para otra ocasión. Todo ocurrió durante la celebración de uno de mis cumpleaños. Aunque no recuerdo exactamente cuántos años cumplía, sí estoy segura de que era mi cumpleaños. Es importante mencionar que siempre me han gustado los animales, razón por la cual suelen regalarme cosas relacionadas con ellos, como libros y peluches. Ese día en particular, recibí como regalo un libro de César Milán, el famoso entrenador de perros. Recuerdo que tomé mi libro felizmente y me dirigí al cuarto de mis padres para echarle un vistazo. Estaba acostada leyendo algunos capítulos del libro cuando una sensación extraña me hizo levantar la mirada. Al bajar el libro y mirar hacia arriba, vi claramente a una niña pequeña observándome atentamente. Ger, te juro que recuerdo a la niña como si fuera ayer. Su apariencia era casi translúcida. Podía ver a través de ella. Llevaba un vestido azul con un gran moño en la espalda y su cabello liso y largo le llegaba a los hombros. Parecía tener unos 5 o 6 años. Al verla, me quedé paralizada. Después de un tiempo, la niña simplemente sonrió y caminó lentamente hacia el baño de mis padres, atravesando la puerta como si no estuviera ahí. Debo admitir que después de unos minutos y de verla entrar, reuní el coraje necesario para levantarme. Abrí rápidamente la puerta del baño y miré dentro, pero obviamente no había nadie allí, solo un baño oscuro. Le conté a mi mamá sobre este suceso. Debo destacar que ella es una mujer muy espiritual y simplemente me respondió que probablemente fue la Virgen María de niña que vino a bendecirte y cuidarte. Asentí y le sonreí a mi madre. Aunque no estaba completamente convencida con esa explicación, supongo que algo es algo, ¿no? Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer y narrar mi historia.
Espero que sea de tu agrado y también para tus seguidores. Gracias y saludos. Espero que pronto vengas a conocer Colombia. Oscuros. Hoy quiero dar un agradecimiento muy especial. El 6 de enero tuvimos la presentación de El Bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte, y pude conocer ahí a muchos seguidores interesados en esta saga monstruosa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esa noche. Les recuerdo que el libro sigue a la venta. En la descripción del video encontrarán los links para conseguirlo y me puedan apoyar. También quiero contarles que ya hablé con la editorial y me dice que, si ven interés de parte de ustedes, podremos relanzar el primer libro para que no se pierdan el origen de esta serie que a tantos les ha gustado. Así que en los comentarios del video déjenme su mensaje si les interesaría que lanzáramos esta primera parte una vez más. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.